Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hay entrevistas que me alegran en especial, y esta es una porque voy a entrevistar a un amigo en serio, un amigo de muchos años, y que conversamos de fondo las cosas. Y hoy tengo conmigo a Fidencio Aguilar Víquez. Gracias, Paco. ¿Dónde naciste, Fidencio? En el Estado de México, en un pueblito que se llama Melchor Ocampo. ¿Qué te dio por venir a Puebla? Asuntos vocacionales. Ah, caray. Sí. ¿Por eso estudias filosofía? En parte por eso, sí. Pero creo que completando la vocación filosófica está el tema literario, que siempre, quizá desde niño, me ha gustado. Eres doctor en filosofía. Así es. Y próximamente serás doctor en literatura latinoamericana. Espero que sí, Pablo. ¿Cómo que esperas que sí, si ya terminaste los estudios? Bueno, pero falta lo más relevante, o una de las cosas más relevantes, además de los créditos, hacer una tesis de investigación que, bueno, la inicié, la continué, pero no la he podido culminar. Entonces, ese es el tema. Yo no quisiera perder el tiempo en seguir platicando de este avatar que has tenido en la vida, sino de lo que has aprendido. Y voy a entrar de lleno a una pregunta. ¿Por qué los mexicanos o por qué el mundo está alejado de la filosofía, incluso de la propia literatura? Hoy lo queremos ver más bien en un canal de televisión, toda la literatura, y no leer. ¿A qué se deberá, Fidencio? Bueno, yo creo que también las épocas tienen sus notas esenciales. Y creo que ahora vivimos un periodo, una época, no me gustaría llamarle oscura, pero sí muy distinta, en el que leemos de diversa forma. A mí me impresiona cómo se lee hoy en los aparatos electrónicos, ¿no? Y se consume muy poco la literatura en físico, en libros. Yo no lo veo mal, ¿no? Yo más bien pienso que los gustos se han modificado de tal suerte que preferimos hoy una pantalla, ¿no? Pero es cierto también que la lectura física de libros incrementa, diríamos, si es de literatura, incrementa la imaginación, y si es de filosofía, incrementa el ejercicio racional. Y a veces es de lo poco que ocupamos, porque normalmente en los aparatos electrónicos, en las pantallas, Twitter, por ejemplo, vemos, y lo que hay ahí no son argumentos, son emocionalidades. Tú ve ahora quienes están a favor de unos o quienes están a favor de otros, escriben mucho, leen mucho, pero razonan poco e imaginan poco. Más bien lo que descargan es lo que se encuentra en las entrañas, que suele ser descalificativos o calificativos. Así de fácil. Y me parece que eso es un síntoma en la que estamos renunciando a pensar, renunciando a imaginar y concentrándonos más bien en la instintividad, la emotividad y las entrañas, pues. Sentimientos. Sacamos las entrañas. Y yo creo que los seres humanos somos las tres cosas. Tenemos capacidad para pensar, para resolver problemas, para imaginar qué queremos, imaginamos el futuro, y para sentir y vivir, desde luego, desde las entrañas. Pero creo que estos tres elementos actualmente están desgajados, están dislocados. En 1992 tú escribes sobre el liberalismo. De acuerdo a lo que ha sucedido en los últimos años, ¿qué le falló al liberalismo? Yo tengo la impresión que el liberalismo aportó mucho al pensamiento filosófico político. Es decir, los temas de libertad y de libertades cívicas y políticas son temas relevantes.
estos planteamientos fueron capaces de ir haciendo evolucionar, avanzar y consolidar, por ejemplo, el régimen democrático. Pero hoy, 2025, los regímenes democráticos viven desconfianza, están erosionados y prácticamente no suscitan simpatías. Básicamente porque los regímenes democráticos no lograron crear un desarrollo humano sostenible. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo miseria, los problemas se han incrementado, sigue habiendo corrupción, sigue habiendo trata de personas, sigue habiendo tráfico de armas, de órganos, también de personas, etc. Y los problemas no fueron solucionándose. Y creo que eso desencantó a las generaciones contemporáneas y por eso, más bien, no prefieren la democracia, sino regímenes que resuelvan en el aquí y el ahora los problemas que hoy tenemos. Sin embargo, hoy haces una crítica al populismo. ¿Es solución al liberalismo? Con la crisis del liberalismo aparecieron de nueva cuenta regímenes populistas de diverso signo, tanto de derecha como de izquierda. Aunque hay que aclarar, la nomenclatura derecha-izquierda no nos es muy útil para entender las problemáticas de hoy. ¿Cuáles son las problemáticas de hoy? He mencionado algunas, ¿no? Pobreza, miseria en algunos casos, desigualdad, injusticia, corrupción, inseguridad, tráfico de armas, etc. Incluso el tema ecológico no se va a resolver ideológicamente, por eso creo que izquierda y derecha no ayuda mucho. Sin embargo, cuando hablamos de los populismos o de los neopopulismos, porque desde Roma hay populismos, pan y circo es un populismo desde el Imperio Romano, pero los populismos de ahora tienen ingredientes nuevos que, por ejemplo, conectan mucho con lo que hace un momento te decía yo sobre la instintividad. Los populismos contemporáneos no apelan a la razón, no apelan a la imaginación, apelan a las entrañas. Y entonces polarizan demasiado y hoy lo que encontramos, incluso en sociedades supuestamente desarrolladas, los Estados Unidos es un ejemplo típico y claro, sociedades polarizadas. ¿Qué hacer frente a una sociedad polarizada? Yo creo que tenemos que reaprender al diálogo. Es importante dialogar, pero cuando se dialoga con todo lo que uno es. Pensamiento, imaginación, sentimientos, entrañas, con la totalidad que somos como seres humanos. Y yo creo que cuando dialogamos, en efecto, a veces privará un poco más el argumento, a veces la imaginación, a veces la entraña. Es válido eso, pero siendo conscientes que no puede determinar la entraña. Fíjate que, por ejemplo, en la cultura griega, que es uno de los íconos que tenemos, junto con la romana y otras, claro, la cultura árabe también tiene lo suyo, etc. Pero bueno, la cultura griega señalaba que la razón, particularmente la prudencia, es la auriga virtutum, o sea, la conductora de las virtudes. Si hay prudencia, todas nuestras otras capacidades se ordenarán a esta prudencia y es la prudencia la que regirá. ¿Regirá qué? La razón, regirá la imaginación y regirá las entrañas. Y eso creo que no lo estamos haciendo, Paco. No lo estamos haciendo, no estamos dialogando en las familias, en primer lugar. Hay un problema de diálogo en las familias. No se diga en los matrimonios, vaya. Yo creo que todos los que estamos casados o hemos estado casados, nos hemos dado cuenta que el diálogo no ha sido suficiente. Entonces, no ha sido suficiente ni con la pareja y a veces ni con los hijos. Entonces vivimos con extraños. Entonces, imagínate que eso lo traslademos
a otros ámbitos de convivencia y actividad humana, la escuela. Si hoy vemos cómo los jóvenes viven en la escuela, tampoco hay un diálogo en la escuela. Al contrario, hay enfrentamiento, Y el hay bullying, hay acoso, hay discriminaciones, ¿no? Realmente no está habiendo un diálogo en los ambientes educativos. Yo creo que ni siquiera en las universidades, Paco. No digo las universidades privadas, incluso en la universidad pública no ha habido diálogo. Bueno, lo acabamos de ver. ¿No? La crisis de la UAP contemporánea significa el fracaso del diálogo. Pero bueno, no ese es el tema. Tampoco estamos dialogando en los ambientes de trabajo, con los compañeros de trabajo, ¿no? Y tampoco dialogamos en el ámbito político. Es decir, y volviendo al tema del populismo, el populismo lo que hace es encajar en esa falta de diálogo, en esa erosión democrática, y por eso se alza con mucha fuerza, porque conoce y sabe que como no estamos dialogando como sociedad, sino estamos sacando las entrañas, el neopopulismo aprovecha ese desentrañamiento y por eso polariza. ¿Tú calculas que vamos hacia una sociedad sin ideologías, definitivamente? No, más bien creo que estamos permitiendo una ideologización que ya no es la ideologización de la razón o la ideologización de la imaginación, sino la ideologización del instinto, y eso es peor. No lo explicas en peras y manzanas eso. Trataré de ser claro, Paco. Lo que quiero decir es que ante la falta de argumento y ante la falta de imaginación, las dos cosas se necesitan para resolver los problemas. Las dos cosas se necesitan para imaginar el futuro y para construirlo. Pero solo se necesita ideologizar las entrañas para polarizar, dividir, y con esa polarización y división alzarse con el poder y volver, en vez de un régimen participativo, integrador, democrático, un régimen autoritario. ¿Consideras que hay alguna solución que se puede plantear hoy a este problema? Sí, si hacemos lo que estamos en este momento haciendo tú y yo, es decir, dialogar, que tú me escuches y que yo te escuche, y que aunque no estemos de acuerdo, yo pueda decir, caray, Paco tiene razón en esto que me dijo, y que tú digas, a tu vez, Fidencio tiene razón en esto, y tratemos de ver si esas razones que nos concedemos coinciden. Los puntos de coincidencia, eso se llama levantar puentes, hacer puentes, construir puentes. ¿Nos falta construir puentes? Sí, yo creo que en la familia, en la escuela, en el trabajo, en la calle y en la política. ¿Crees que el mundo o la sociedad mexicana pudiera entrar a un proceso de tenderse puentes entre unos y otros? Yo creo que como sociedad estamos muy erosionados. Los mexicanos particularmente, y esto lo escribió por ejemplo Octavio Paz en El laberinto de la soledad, no hemos reconocido nuestro ser histórico. No hemos reconocido, por ejemplo, nuestro pasado precolombino, nuestro pasado virreinal, castellano, español. Entonces tú no pides perdón. Y nuestro presente moderno. Es decir, sin conocer el pasado, porque no lo estudiamos, sin embargo lo adoramos, le damos culto, pero no lo conocemos. No sabemos, por ejemplo, que México no existía con los puros aztecas.
Claro. No nos damos cuenta que México no existía con la pura tradición virreinal. De hecho, vivían en conflicto estas dos tradiciones. Y hasta 1531, con la aparición de Guadalupe, pudo darse un puente de diálogo. Seré un poco abusivo por lo que me acabas de decir. ¿Tú consideras que la aparición guadalupana es lo que hace a México? Yo considero que Guadalupe es un factor del descubrimiento de quiénes somos. Y cuando uno descubre quién es, allí comienza propiamente la verdadera yoeidad. Y te decía yo, citando a Octavio Paz, los mexicanos no hemos sido capaces de reconocer nuestro pasado realmente. A veces escogemos uno o escogemos otro. Hay quienes escogen la vena indígena y se vuelven anticastellanos, antiespañoles. Y hay quienes escogen la vena hispánica y se vuelven antiindigenistas. Y todavía hay quienes renuncian a la vena moderna, esa vena que surgió con las gestas de independencia, y entonces se quedan, o sea, cuando no hacemos eso los mexicanos nos quedamos truncos, nos quedamos mochados. Es como si a una cámara, un tripié, le quitas una pata, pues simplemente no se va a sostener. Y eso es lo que nos pasa a veces como mexicanos, como sociedad mexicana, y somos incapaces, al no reconocer ese pasado, pues tampoco de imaginar el futuro. Por eso Octavio Paz escribe El laberinto. Yo creo que es una ayuda, es un texto, es un libro que nos ayuda a entendernos, porque no solo hay que reconocer hacia atrás, también hay que vivir el presente y mirar al futuro. En ese libro, Octavio Paz, por ejemplo, reconoce que con la Revolución Mexicana, México entra a la modernidad, pero se descubre solo. Por eso se llama El laberinto de la soledad. Está hablando de México. Carlos Fuentes participa también de este concepto en El espejo enterrado, en que habla de la hispanidad y habla del indigenismo para encontrar una salida al pueblo de México. Yo creo que hay escritores fundamentales. Tú acabas de mencionar a Fuentes. Yo agregaría a otros dos, a Juan Rulfo e incluso a José Revueltas. Sí, claro. Porque de alguna manera estos autores, estos escritores desentrañan la sustancia de México. Imaginan también cómo puede ser un México reconciliado. Y lo que necesitamos ahora para entablar un diálogo es un México reconciliado. Desafortunadamente, en las actuales condiciones sociales y políticas, los mexicanos no hemos hecho lo necesario para una reconciliación nacional, para una paz nacional. Por eso estamos siendo desgarrados por la violencia, por la inseguridad, por la polarización, por la desconfianza, y así no se puede construir una sociedad capaz de construir, por ejemplo, regímenes que estén sustentados en el Estado de Derecho. Yo creo que lo poco que había de Estado de Derecho se está demoliendo con estas polarizaciones. ¿Qué sugieres para poder iniciar ese diálogo? Porque ni siquiera creo que exista un intento de ese diálogo. Yo veo las cámaras de diputados federal, las de senadores, las locales, todas polarizadas. ¿Sí? Yo llegué al poder, yo impongo voluntad, yo lo quiero de color tal. Además con una arrogancia tremenda, Paco. Ah, caray. Yo creo que hay que distinguir algunos elementos. Nosotros a veces, incluso desde la escuela, pensamos que México es el gobierno.
pensamos que México es el Estado. Pero México es más que el gobierno y más que el Estado. México es una nación. Y ser nación significa que hay un sujeto que es el verdadero pueblo de México, que además no es homogéneo. El pueblo de México es una síntesis heterogénea. Entonces no podemos homogenizar, nadie puede hablar a nombre del pueblo de México. Eso es una distorsión y es una trampa. La nación mexicana, diríamos, es este sujeto histórico que camina a lo largo del tiempo, Paco. La nación mexicana, por eso decía yo hace rato, al emplear el tema de Guadalupe, que allí hay un signo claro de integración y de origen de la nación mexicana. Y claro, la nación que camina a lo largo de la historia, ¿no? Dice Ortega y Gasset, la nación no es pasado, la nación es futuro. Y a nosotros nos falta nación porque no hemos sido capaces de mirar y de imaginar el futuro, nuestro futuro. Las generaciones de niños y jóvenes que hoy esperan vivir en una mejor sociedad, más justa, más fraternal, más igualitaria, más dialogante. Eso no se está dando. No es romanticismo. Pero eso no, a ver, podríamos decir que es romanticismo si no distinguimos adecuadamente. Si nosotros pensamos que la nación es el gobierno, si nosotros pensamos que la nación es el Estado, claro que se necesita tanto al gobierno como al Estado, se necesitan instituciones estatales, se necesita un Estado de derecho, es cierto, se necesitan leyes, es cierto, se necesita un régimen que haga operar eso es cierto, pero siempre al servicio de la sociedad mexicana, que es la nación y que es plural, que no es homogénea y es a la que se debe servir, no de forma ideológica, sobre todo ideologizando las entrañas, no, sino realmente resolviendo problemas. ¿Hay inseguridad? ¿Dónde están las fuerzas de seguridad para garantizar en los pueblos, en la calle, en los parques, en donde quiera que estemos, la seguridad de mexicanas y mexicanos? Yo no las veo, Paco. No veo que estén protegiendo a la gente, que estén protegiendo a la sociedad, que estén protegiendo a las familias, que estén protegiendo las escuelas. Al contrario, se ha acentuado la inseguridad, se ha acentuado la violencia. No hay que olvidar Teuchitlán. Teuchitlán es, hoy por hoy, un llamado a la conciencia nacional de que lo que está ocurriendo en el país no es cosa menor. Y no hay que distraer las cosas con señalamientos de que están mal informando, de que... No, a mí se me hace que esas son chucherías. Hay que tomar al toro por los cuernos. Déjame regresarme, Octavio Paz, en esa otredad, en ese escrito que tiene sobre la otredad de Octavio Paz. Cuéntame. Es un artículo que me publicó la revista Open Insight en 2015. Y precisamente lo que yo traté ahí es que para que haya un auténtico diálogo, incluso con nosotros mismos, porque también, diríamos, en lo personal, descubrimos que hay allí un otro, que somos nosotros mismos, y que la tarea de nuestra vida es descubrir quiénes somos. Ese es, diríamos, el primer punto del diálogo, el diálogo con nosotros mismos. Y es también el primer punto de la otreidad. Si nosotros reconocemos este primer elemento de la otredad, seremos capaces también de dialogar con el otro, con el semejante. Si yo no soy capaz de dialogar conmigo, ¿cómo puedo ser capaz de dialogar contigo? Si yo no soy capaz de descubrir quién soy, ¿cómo puedo ser capaz de descubrir quién eres tú?
Yo puedo pasarme la vida feliz, entre comillas, sin saber quién soy, sin saber para qué estoy, sin preocuparme por un sentido de mi vida. ¿Cómo puedo, sin esos elementos, reconocer a un semejante como tú? Ahora, no solo es un diálogo entre un yo y un tú. Octavio Paz privilegia ese diálogo y dice que, sobre todo, en el amor se da el verdadero diálogo, un yo y un tú que descubren que están hechos para amarse. Una primera forma de esto es la fraternidad, pero una segunda forma que Paz privilegia es el erotismo, el amor erótico. El hombre que descubre el ser de su amada es capaz de realizar su hombría y viceversa. Entonces, esto es lo que permite una comunión. Tiene un texto bastante hermoso, aunque lo aplica en un sentido más amplio, ¿no? Poesía de soledad y poesía de comunión. Esto nos permite reconocernos y reconocer al otro. Y luego pasa a un tercer elemento, que es el otro con mayúscula. Para quienes somos creyentes, podría ser Dios. Octavio Paz no se reconocía creyente y él creía que era el lenguaje. El lenguaje es lo que permite comunicar todo lo vivo. La palabra. La palabra. Pero no se equivocó. Pero sabemos, en efecto, los que somos creyentes, que en el principio era la palabra. Y la palabra era Dios. Y estaba en Dios. Entonces, al final de cuentas, tenía un rasgo de aceptación de Dios. Hay un poema, Hermandad, en el que es una entrevista que le hace Carlos Castillo Peraza, sí. Y él cita este poema que él compuso inspirado también en Ptolomeo, donde señala que habla de la noche y de las estrellas, ¿no? Y en ese pasmo de la noche, él reconoce, ¿no?, que somos escritura y en este momento alguien me deletrea. Pero decir yo también soy escritura significa que también la palabra está en mí. Todo diálogo comienza con la palabra, Paco. La política también es palabra. De hecho, la política nació como palabra. Cuando dos, dejando sus garrotes a un lado, se sentaron allí en una piedra y comenzaron a platicar para ver cómo resolvían un problema. Estoy de acuerdo. Esa es la política, ese es el diálogo, esa es la palabra. Y ese poema de Hermandad de Octavio Paz, que es bellísimo, como bien dices, termina o culmina señalando: y en este momento alguien me deletrea. Qué bello, ¿no? Soy palabra y en este momento alguien me deletrea. ¿En dónde te pueden leer? ¿En dónde te pueden ver? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, creo que para eso no venía preparado. Pero sí, si buscan Fidencio Aguilar en Facebook, que lo uso poco, realmente no soy tanto de redes. También en YouTube, Fidencio Aguilar. En eConsulta, ¿no?, se te puede leer. Sobre todo en la plataforma eConsulta, ¿no? Allí cada semana pueden ustedes leer. Incluso desde hace 10 años está todo el material publicado allí. Excelentes publicaciones, me consta. Y bueno, hay también una serie de libros, pero eso sí no sé cómo adquirirlos. Algunos los publicó la OPAEP, pues ¿por qué no los subes para que todos lo podamos leer? ¿Por qué no lo subes a la red y que se puedan bajar? Lo voy a hacer para que ese material esté disponible, y así también con ejercicios como este de diálogo
pues podamos ir suscitando estos ingredientes de la palabra que nos permitan entablar puentes con el otro, haciendo eco de Octavio Paz con la otredad. Muchísimas gracias, Fidencio, y ustedes, por favor, síganos en las redes sociales y además, de verdad, aprendamos que cada palabra que le decimos, nos decimos a nosotros mismos y al otro, tiene consecuencias. Aprendamos a dialogar nuevamente. Estoy bien y de buenas. Muchas gracias.